Buenas tardes, nosotros somos el equipo del capítulo 19 de la materia de fenómenos de transporte de cuarto semestre de Ingeniería Petroquímica. Mi equipo está conformado por David Vega Buitrón, Víctor Emanuel Corona Vallejo, Sebastián Cruz, que sería yo, Ángel Arias Velázquez y Márquez González Francisco Javier. Vamos a dividir este video en secciones y el primer tema sería ecuaciones para mezclas no binarias. Imagina una mezcla de dos diferentes gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, moviéndose en un tubo. Aunque estén en el mismo espacio, cada uno tiene su propia velocidad de movimiento y su propia concentración y su propia forma de reaccionar. En este video aprenderás cómo modelamos el comportamiento utilizando las leyes físicas, como la conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía. Nos enfocaremos en estas leyes de cómo se aplican a la mezcla de dos componentes, o lo que llamamos mezclas binarias. Este tema es clave para diseñar reactores, sistemas de purificación, membranas y procesos de separación como destilación o absorción. ¿Qué es una mezcla binaria? Una mezcla binaria es simplemente un sistema que contiene dos especies distintas. Pueden ser dos gases, dos líquidos, un gas es otro líquido. Lo importante es que ambas especies coexisten y pueden interactuar. Cada especie tiene su propia fracción dentro de la mezcla, que podemos medir como fracción molar o como fracción masa, pero también podemos describir su concentración en unidades por masa por volumen o moles por volumen. Cuando hay un gradiente de concentración, es decir, una zona con más especie que otra, las moléculas tienden a difundirse, a moverse desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso lo llamamos difusión. Y si además de difusión hay un movimiento global de la mezcla, tenemos lo que llamamos convección. Ambas contribuyen al transporte total de una especie. Las ecuaciones de cambio nos ayudan a describir qué pasa con cada componente de esta mezcla, cómo se mueve, cómo reacciona y cómo intercambia energía. Son la base matemática para predecir el comportamiento del sistema. Sección 2. Ecuaciones de conservación. Bueno, las primeras tres leyes fundamentales que gobiernan todo el sistema de transporte son la conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento y también conservación de energía. La primera nos dice que la masa no se crea ni se destruye. La segunda, que los cambios en la velocidad de un fluido son resultado de la fuerza aplicada. Y la tercera, que la energía puede cambiar de forma, pero no desaparecer. Muy bien. Para una mezcla binaria usamos la ecuación de continuidad total, la cual nos explica que la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de r producto de ρ por el vector de la velocidad es igual a 0, donde p es la densidad total de la mezcla y v es la velocidad del centro de la masa. También escribimos la ecuación para cada especie. Por ejemplo, para la especie A nos basamos principalmente en la derivada parcial de la densidad de A con respecto al tiempo, más la divergencia del producto de la densidad de A por la velocidad, más el flujo difusivo de A igual a la tasa general de la generación de A, donde J es el flujo difusivo, es decir, el movimiento adicional que tiene A respecto al centro de la masa, y R es la velocidad de la generación y consumo por la reacción química. La masa total debe de conservarse, así que si no hay reacciones, el flujo difusivo de B es igual y es simplemente el negativo del de A. Por ejemplo, esta función, el flujo difusivo de B es igual a la negativa del flujo difusivo de A. Además de estas tenemos la ecuación de cantidad de movimiento, que incluye la acción de la presión, la viscosidad y la fuerza externa, como la gravedad. Y la ecuación de energía, que considera la conducción de calor y trabajo viscoso y transporte de entalpía. Estas ecuaciones pueden parecer complejas, pero son la base para resolver problemas reales en nuestra vida cotidiana o incluso en nuestra carrera. A continuación, en lo que respecta a los flujos molares, el flujo molecular se describe como una especie se mueve dentro de la mezcla por difusión.
se puede expresar de dos formas, es decir, en términos de masa, aquí el flujo difusivo de A es igual a menos ρ por D subíndice AB por el gradiente de la fracción másica de A, donde WA es la fracción másica de DAB y el coeficiente de difusión binaria. En términos molares, el flujo molar difusivo de A es igual a menos C por D subíndice AB por el gradiente de la fracción molar de A, donde XA es la fracción molar y C es la concentración molar total. ¿Y qué representa esto? Ok, si tenemos una diferencia de concentración, siempre habrá un flujo difusivo desde la zona con más A hacia la zona con menos A. Esto sucede incluso si la mezcla está en reposo. La difusión es un fenómeno espontáneo y es esencial en procesos donde el transporte no se da por movimiento global. Además, el flujo difusivo, el flujo total incluye la parte conectiva. El flujo total de masa de A es igual a la densidad de A por la velocidad más el flujo difusivo de A. El flujo molar total de A es igual a la concentración molar de A por la velocidad molar promedio más el flujo molar difusivo de A. Esto es útil cuando hay movimiento del fluido, por ejemplo, en una tubería dentro de una celda de difusión. Es el ejemplo más cotidiano, por así decirlo. Sección 4. Estado estacionario. En muchos procesos industriales alcanzamos un estado donde las condiciones ya no cambian con el tiempo. A esto lo llamamos un estado estacionario. En este caso, la ecuación especie simplificada es la divergencia del flujo difusivo de D es igual a 0. Esto significa que el flujo difusivo es un constante en el dominio, un caso típico de la difusión de un gas a través de una película delgada. ¿Cómo lo podría hacer una membrana? Si no hay reacción química y los valores de concentración en los extremos son conocidos, podemos decir que el perfil de concentración es lineal. La fracción másica de A en función de Z es igual a W subíndice A1 más la diferencia de W subíndice A2 menos W subíndice A1 dividida entre L por Z, en donde el flujo difusivo es de A es igual a menos ρ por D subíndice AB por la diferencia de la fracción másica entre los dos puntos dividida entre L. Pero si hay una reacción química, por ejemplo de primer orden, la tasa de reacción de A es igual o menos K por la concentración de A. Entonces, debemos resolver una ecuación diferencial del tipo de la segunda derivada de la fracción másica de A con respecto a Z es igual a K entre ρ por D subíndice AB multiplicado por W subíndice A. Su solución ya no es lineal sino exponencial. Esto es común en el sistema de Catalog, donde la especie de A se consume mientras se difunde. La forma de la solución depende de las condiciones de frontera en estas ecuaciones. También nos permite calcular la efectividad de un catalizador, es decir, que tanto de la capacidad de reacción realmente se aproveche. Pasamos con la sección 5 del estado no estacionario. En otros casos, las concentraciones cambian con el tiempo. A esto le llamamos el estado no estacionario o difusión transitoria. La ecuación que describe este fenómeno es la siguiente. Sería la derivada parcial de la fracción másica de A con respecto al tiempo es igual a D sub AB por el gaussiano de W sub A. Y en una sola dimensión sería la derivada parcial de la fracción másica de A con respecto al tiempo es igual a D sub AB por la segunda derivada de W sub A con respecto a Z. Esta ecuación requiere condiciones iniciales y condiciones frontera para poder resolverse. Un ejemplo típico es la absorción de un gas en un líquido al comienzo del proceso. Una solución clásica es la función error, que sería la fracción másica de A en función de Z y T es igual a W sub AS más la diferencia entre W sub A0 y W sub AS, multiplicada por la función error de Z sobre 2 veces la raíz cuadrada de E sub AB por T. Esta función nos permite predecir cómo evoluciona la concentración con el tiempo en medios semi-infinitos y también usamos el número de Fourier. El número de Fourier es igual a D sub AB por el tiempo dividido entre N al cuadrado. Este número nos dice qué tan avanzado es el proceso de difusión respecto al tamaño del sistema. Si este cero es pequeño, la difusión apenas ha comenzado. Y si es grande, el sistema ya está casi en equilibrio. Y bueno, el cierre y las aplicaciones, eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Como se ha visto, las ecuaciones de cambio para las mezclas binarias nos permiten analizar con precisión cómo se comportan los componentes de una mezcla en una amplia variedad de procesos, desde la ingeniería química
hasta la ambiental, desde biotecnología, procesos farmacéuticos, y este conocimiento es esencial para diseñar y optimizar y sobre todo controlar operaciones reales. Más adelante pueden incorporar estos efectos adicionales como la difusión térmica, barodifusión, fenómenos eléctricos o electromagnéticos, todos ellos cubiertos por modelos más generales como las ecuaciones de Maxwell-Stefan. Si mi madre estuviera. 3. Bueno, pues nosotros somos el equipo 19 y este fue nuestro tema expuesto. Tenemos que dar las gracias al profe por el curso y por darnos esta oportunidad de hacer su trabajo. Es cierto, profe. Pero estuvo chido, estuvo padre. Espero que le haya gustado, que haya sido una buena participación de nuestra parte y esperamos y se apiade de nuestra alma. Nada más que agradecer, gracias por este semestre.